Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar del valor absoluto de los números enteros, como números relativos. La definición de valor absoluto es bien sencilla, no es nada más que la distancia, ¿no? Que muchos matemáticos le llaman al valor absoluto función distancia. Entonces la definición es eso, el valor absoluto es la distancia que hay de un número, sea positivo o negativo, hasta donde esté el centro de la recta numérica, es decir, hasta el cero. Entonces, el valor absoluto o distancia siempre va a tener dos opciones. Por ejemplo, el valor absoluto de 5, pues es menos 5 y 5. Siempre va a haber dos soluciones. Repito, el valor absoluto de 5 tiene dos soluciones, 5 y menos 5. La primera opción, el valor absoluto de menos 5 es 5. Y el valor absoluto de más 5 es 5. ¿Correcto? Entonces, en general, el valor absoluto de x siempre va a tener dos soluciones posibles, ¿no? Menos 5 y más 5, la negativa y la positiva. Y siempre la distancia va a ser 5, porque la distancia siempre es positiva. Miremoslo acá en el dibujo. Acá tenemos la recta numérica. Y si estamos en el 0 y nos desplazamos 5 hacia el 5 positivo, esta distancia es 5, pero también hacia la izquierda, hacia los negativos, podemos desplazarnos 5 pasos hasta llegar al menos 5. En ambos casos, tanto en el menos 5 negativo como en el 5 positivo, la distancia a partir del 0 es 5. Similar situación con el 2, vamos a tener el más 2 hacia la derecha y el menos 2 a la izquierda, y la distancia en ambos casos es 2. Ahí están las dos soluciones. Y similar situación con el 6, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda nos desplazamos 6 y vamos a obtener 6 a la derecha y menos 6 a la izquierda. En general, el valor absoluto, aquí en general, de un número x siempre va a tener dos soluciones, menos x y x. Se lee, por ejemplo, ¿cuáles son los números que están a una distancia x? Primera opción, menos x. Segunda opción, más x. Otra situación que es muy general es la pregunta, ¿cuál será el conjunto de los números x? O sea, x quiere decir cualquier número, que su distancia sea menor que 3. ¿Sí? ¿Cuál es? Entonces, valor absoluto se simboliza, les digo, con unas barritas, haciendo entender que estamos tomando una distancia desde un palito clavado en un terreno hasta el otro palito clavado en otra parte del terreno. Es la distancia que hay entre los dos palitos. Por eso el valor absoluto se simboliza con estos dos palitos. Aquí no quiere decir 151, sino barrita menos 5, barrita. Muy bien, aquí entonces nos preguntan cuál es el conjunto de los números x que tienen una distancia menor que 3. Pues miremos, tratemos de verlo. El menos 2 tiene una distancia de 2, sirve. El menos 1 tiene una distancia de 1, sirve. El más 1 tiene una distancia a 1, sirve. Y el más 2 tiene una distancia a 2. Estos cuatro números, incluido el 0, 5, todos tienen una distancia menor que 3. Miremoslo acá en la recta numérica. El 0, el 1 y el 2, estos tres números 0, 1 y 2, todos son menores que 3. ¿De acuerdo? Pero también, si me parto del 0, el menos 1, el menos 2, también todos estos de aquí son menores que 3. Es decir, que el conjunto de los números que tienen una distancia menor que 3 con respecto al 0 va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, sin incluir el 3. Entonces la respuesta para este será la siguiente. Vamos a copiar
Muy bien, aquí están los números que están a una distancia menor que 3, es igual, serían 5 números, lo acabamos de decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Algunos nos dirán, profe, pero usted dijo al principio que el valor absoluto tiene dos soluciones. Ojo con eso. Sí, cuando me pregunto por el valor absoluto de 5, ¿a qué es igual? A 5 y menos 5, pero acá nos estamos preguntando por los que son menores que, no igual. Menores que el 3 son estos 5 que aparecen aquí. Vamos a ver los ejercicios típicos que se nos presentan. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? 3. Muy bien. El valor absoluto de menos 3. 3. Ahí están las dos soluciones para el 3, ¿no? El valor absoluto puede ser un número muy grande, no importa. Menos 532,58. Menos 53,258. El valor absoluto, la distancia, pues va a ser positiva. Siempre tiene que ser positivo. Y de 52, 52. ¿De acuerdo? Esas son las preguntas típicas de valor absoluto. No es nada más que colocarlo como resultado positivo. Operaciones aritméticas, sumas y restas. Para hacer esa suma, lo único que hay que considerar es convertir lo que hay dentro del absoluto a positivo. Entonces tenemos valor absoluto de menos 8 es 8 y de 3 es 3. Como tengo una suma, pues 8 más 3 igual a 11. Aquí sí tengo una resta. Consideren que este menos es una resta. El que hay dentro de las barritas es concepto de valor absoluto, o sea que ese no afecta. Menos 8 es 8, menos 3 es 3 y 8 menos 3 es 5, ¿no? Muy bien. Hemos hecho suma y resta. Similar va a ser con la multiplicación y la división. Otra pregunta muy frecuente es hallar la distancia entre dos puntos y ubicarlo en la recta numérica. Dicen, hallemos la distancia entre menos 3 y 5. Entonces, menos 3 está a la izquierda del 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí este punto rojo, menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3, ¿cierto? Y 5 sería a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que la distancia que hay del 0 al 5 es 5. ¿Qué distancia hay entre menos 3 y 5? Pues la distancia es 5 y 3, 8. Si hablamos de distancia, la distancia entre menos 3 y 5 es 8 y la podemos contar también. De menos 3 a menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La respuesta a esta pregunta es que hay 8 de distancia. Otras preguntas muy frecuentes consiste simplemente en saber leer. Te dicen, el valor absoluto de un número es 4. ¿Qué número puede ser? Pues escríbelo, el valor absoluto, mira, de un número cualquiera, X, es 4. ¿Qué número cumple esa condición? Pues menos 4 y 4. En efecto, mira, si tú colocas valor absoluto de menos 4, eso te da 4. Cumple la condición, ¿cierto? Dice, ¿qué número cumple la condición de que su valor absoluto sea igual a 4? Este. Pero el positivo también. ¿Cuál es la distancia del 4? Entonces, ambas soluciones son válidas. Es decir, que el valor absoluto, para que sea igual a 4, debe cumplirse que la solución es menos 4 y 4. Quinta. Representa una recta numérica todos los números cuyo valor absoluto sea mayor que 2 y menor que 5. Eso tenemos que escribirlo en lenguaje matemático. Es decir, escribo el valor absoluto de cualquier número que sea menor que 5 y el valor absoluto de cualquier número que sea mayor que 2. Miremos cuáles son los menores que 5 en valor absoluto. Es decir, que tengan menos de 5 en distancia al 0. Pues el menos 4 es menos en distancia al 5, el menos 3, el menos 2, el menos 1, incluido el 0. Y a la derecha el 1, el 2, el 3 y el 4. Es decir, que todos estos números cumplen la condición de ser menores que 5 en valor absoluto, en distancia. ¿Y cuáles son los mayores que 2? Como nos piden que sean
menores que 5 y mayores que 2, pues pensemos en aquellos que sean menores que 5. Es decir, menos 4, menos 3, 3 y 4. Estos números son mayores que 2, ¿no? Y a la vez, menores que 5. La intersección sería esta. Notemos algo. Nos piden en el valor absoluto los números mayores que 2. Pues el 8 es un número mayor que 2 en valor absoluto. 8, y sí, 8 es mayor que 2 en efecto, pero este número no nos va a servir para esta pregunta porque 8 no cumple la condición de ser menor que 5. Es por eso que este ha quedado limitado. Solamente llegamos hasta el 4. ¿De acuerdo? Es decir, que al juntar estos dos conjuntos, los menores que 5 y los mayores que 2, vamos a obtener que la solución es la siguiente. Respuesta: los números en distancia mayores que 2 y en distancia menores que 5 son menos 4, menos 3, 3 y 4. Y en términos generales se pueden hacer ese tipo de preguntas. Te dicen encontrar, miremos aquí la pregunta número 6, encontrar los mayores o menores números en distancia que, por ejemplo, los que sean menores que el 7. Cuando es menor es muy fácil porque uno ya parte del 7 y los menores pues van a ser menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. También son menores el 1, el 2, el 3. Todos estos son menores que el 7 en valor absoluto. El problema lo tenemos cuando nos preguntan los números mayores que el 3 en valor absoluto. Pues son infinitos. Mira, pues está el menos 1000 y así sucesivamente sigo bajando hasta llegar al menos 6, menos 5, menos 4. Ya el 2 no nos sirve porque el 2 no es mayor que 3, pero vuelve a ser 4 mayor que 3, 5, 6 y puedo seguir 7, 8, 9, 10 hasta infinito. Ese tipo de preguntas por eso vienen limitadas. El profesor ha de escribirle a usted, escribe solo 6 números o escribe solo 7. Si el profesor hubiera dicho escribe solo 7 números, ¿cierto? 7 números o 8, pues habría que aumentar un hito aquí, ¿no? Ya tenemos 3, 4, este también pues es mayor que 3 y ahora hemos cumplido con la condición. Los números mayores que 3, pero solo hemos escrito 7 de ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado este video sobre valor absoluto. Hasta la próxima y suscríbanse.